Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana, estimado oyente que nos escuchas. Hoy, sábado 26 de mayo, tenemos un episodio nuevo devocional. Queremos meditar la palabra. Sabemos que a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, podemos tener el crecimiento, podemos conocer más acerca de la voluntad de Dios. Es importante poder leer la palabra, porque en ella vamos a encontrar ese alimento espiritual, vamos a poder encontrar esa paz que necesitamos. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy, pero antes de hacerlo, como ya es común en nosotros, es poder orar y pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad en la que nos das de poder acercarnos a ti a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la palabra, las Sagradas Escrituras, y podamos de esta manera recibir cuáles son tus instrucciones, cuál es tu voluntad, cuál es lo que tú quieres, qué cosas quieres tú, Dios mío, que hagamos el día de hoy, y Señor, podamos también tener ese crecimiento espiritual que es importante en la vida de todo creyente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy en la primera carta de Juan, capítulo 2, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1, vamos a hacerlo hasta el 6. Y dice la palabra del Señor. En esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera del 95. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien, la palabra del Señor nos anima, nos exhorta a vivir como verdaderos creyentes. Es importante saber que en la vida cristiana vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar oposiciones de toda índole, especialmente oposiciones espirituales. También se nos va a oponer nuestra propia naturaleza. Recuerda que cuando hemos recibido a Jesús en nuestra vida, cuando hemos decidido vivir para Él, entonces le hemos invitado al Señor que a través de su Espíritu Santo venga a nuestro corazón y more allí. Entonces se ha producido el nuevo nacimiento, cuando uno sinceramente de corazón ha entregado su vida a Dios, a Jesús. Entonces el Señor ha regenerado ese espíritu, ha pasado de muerte a vida. Pero sabemos también que la mente, el corazón, el alma, donde se ubica todo esto en el alma, está pasando un proceso de regeneración. Sabemos que no es inmediato como es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo estamos hablando en un término espiritual, pero el alma está tomando un proceso de regeneración y de santificación, y este proceso va a llevar un tiempo largo, va a tomar un proceso. En algunos se produce de una manera más rápida, se va produciendo los cambios, pero en otros todavía se va produciendo de una manera más lenta. Entonces, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es de que todo creyente tiene que empezar su vida regando esa semilla. Recuerda que la semilla espiritual ya ha sido plantada a través de Cristo en tu corazón,
pero ahora es parte del proceso del creyente el poder perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar viviendo la palabra, que esto es algo importante, porque no se trata de algo teórico solamente, sino que es algo que tenemos que aprender, pero también tenemos que aplicar. Así que en la vida del creyente el alma va a empezar a ser regenerada, pero van a haber situaciones en las cuales se va a fallar, uno va a cometer errores, va a tropezar, va a caer, pero en el mismo proceso de buscar a Dios es necesario que cada persona que se acerca a Él, si ha fallado, si ha pecado, se acerque a Dios a través de Jesús y pida perdón. Como vemos aquí en el primer versículo, el apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús, porque él era el más joven en ese entonces cuando el Señor estaba en su ministerio aquí en la tierra. Él era el discípulo más joven y era el que el Señor lo tenía bien cerca, era el más, por decirlo así, el más protegido por el Señor, y era quien había recibido también de parte de Dios mucha consideración. Pero vemos también que el apóstol Juan nos escribe, nos habla en estas cartas, en esta primera y segunda carta, y aún en el Evangelio, nos habla mucho del amor de Dios, porque lo había experimentado de muy cerca. Así que tenemos de primera fuente la palabra inspirada de Dios, que viene a través del apóstol Juan y nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Entonces ahí vemos en primer lugar una exhortación, vemos también una amonestación para que no fallemos, para que no pequemos. Recuerda que la vida cristiana es una vida en la cual ya se tiene que empezar a producir cambios. Entonces no solamente es algo verbal, una confesión verbal, sino es una decisión también que acompaña el haberle declarado a Jesús como nuestro Señor. Entonces también nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nos dice que tenemos como abogado, Él nos va a defender. ¿Por qué? Déjame decirte que Jesús ya pasó muchas de las tentaciones que nosotros estamos pasando en la tierra. Dice las Sagradas Escrituras que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pasó por todas las pruebas que tú puedas imaginarte, todas las tentaciones, aún en el último momento de su vida, cuando Él estaba allí colgado en la cruz. El enemigo trataba de frustrar ese sacrificio, porque Él decía, lo provocaba. Mucha gente se burlaba de Él en la cruz y le decía: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Mucha gente usada por el enemigo trató hasta el último momento de tentarlo, de hacerlo fallar al Señor, pero el Señor venció el pecado, venció y por consiguiente venció la muerte. Entonces tenemos a un abogado que Él fue tentado en todo y va a poder comprendernos. Eso es importante que tú sepas. Por eso esto nos da mucha seguridad y mucha confianza de acercarnos a Dios a través de Jesucristo, porque Él fue tentado en todo, pero Él venció. Él no falló, Él venció al pecado. Así que si nosotros hemos pecado, tenemos esa garantía de acercarnos a Jesucristo, acercarnos al Señor y pedirle perdón, porque Él es la propiciación, como dice el versículo 2, por nuestros pecados, y no solamente por los pecados de nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Su sacrificio fue suficiente para poder alcanzar para la salvación a toda la humanidad. Solamente tenemos que acercarnos a Él en arrepentimiento, tenemos que renunciar al pecado y vivir para Cristo. Esa es la condición para poder hacer válido ese pacto, ese nuevo pacto que a través de la sangre de Jesús el Señor nos ofrece. Muy bien, entonces también la palabra nos dice que en esto nosotros lo conocemos, que si guardamos sus mandamientos, de esta manera vamos a demostrar que somos sus hijos, que le pertenecemos, que lo conocemos. Muchos dicen que lo conocen a Dios, muchos hablan que tienen la verdad, que conocen la verdad, pero no viven la verdad. Muchos se jactan de
decir que están en lo correcto, que están en una religión correcta, en una creencia correcta, que están practicando una forma de religión o una manera en la cual están buscando a Dios, y ellos dicen que están en la verdad. Pero la única manera en la cual se va a demostrar en cada uno de nosotros la verdad es si nosotros guardamos sus mandamientos. Tú o yo puedo decir, argumentar de que le conozco a Dios, pero son los frutos los que van a hablar. Cualquiera puede decir que le conoce a Dios, que está cerca de Dios, que le está buscando. Cualquiera lo puede decir, pero los frutos van a demostrar que si verdaderamente nosotros estamos con Él, si en realidad le conocemos. Va a ser si guardamos sus mandamientos, esto significa si los obedecemos. Entonces hay mucha gente que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos. Entonces esa persona, como dicen de versículo 4, es un mentiroso y la verdad no está en él. Recuerda que el Señor va a poner su Espíritu Santo en aquellos que andan en verdad, en aquellos que andan y practican la verdad. Ningún mentiroso, dice la palabra de Dios, va a heredar el reino de Dios. Sabemos que el mentiroso, el padre de la mentira, es el diablo, y toda persona que miente lamentablemente pertenece a ese reino. Toda persona que peca y no se arrepiente lamentablemente está en el reino de la oscuridad, en las tinieblas. Pero toda persona que se arrepiente, que está buscando de manera diligente, de manera temerosa, en el temor sano y reverente a Dios, está buscando su voluntad, entonces esa persona está dentro de los planes de Dios, está manteniendo esa unión con Cristo. Es importante también, dice como dice el versículo 5, que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios es necesario que cada día se perfeccione en nosotros. El amor de Dios tiene que crecer, y esto va a ser a través de nuestra obediencia, va a ser a través de vivir como verdaderos creyentes, imitando sus pasos. El versículo 6 dice que el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Lea los evangelios, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lea los evangelios. Usted va a ver cómo Jesús se desempeñó en esta tierra. Y usted lea también las cartas, las epístolas. Ahí vemos también grandes hombres de Dios como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago. Vemos al mismo apóstol Juan. Ellos experimentaron, fueron testigos de Jesucristo, fueron testigos de lo que Jesucristo vivió en esta tierra. Ellos también replicaron, ellos también imitaron, fueron modelos de Cristo para muchos discípulos. Y es necesario que nosotros como hijos de Dios andemos como Él anduvo, y de esta manera vamos a confirmar que somos sus hijos. Muy bien, vamos ya a dar por concluido este tiempo devocional, y yo quisiera, por favor, escucha este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, queremos darte gracias por este día que nos has permitido meditar tu palabra. Señor, gracias, porque a través de ella podemos entender mejor. Y aquellos que viven haciendo tu voluntad, aquellos que viven obedeciendo y guardando tus mandamientos, son aquellos, Dios mío, que andan en la verdad. Son aquellos que van a estar, Señor, contigo en la eternidad. Sabemos que hay dos destinos, Señor. Y sabemos que el destino de condenación es para aquellos que renuncian, que echan, Señor, echan sobre sus espaldas, que ignoran, Dios mío, tus mandamientos. Pero la salvación viene para aquellos que viven en la obediencia, en la perseverancia en tus caminos, aquellos que imitan tus pasos. Gracias, eterno Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.